Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, este resumen que hacemos político, social y económico de lo que sucede en esta parte del mundo, en nuestra América Latina y como siempre por la TV Cooperativa, por Canal 2 de la CPE-TV. Hoy nos quedamos en Centroamérica porque a 25 días del cierre total de su frontera con Haití, el gobierno dominicano anunció en las últimas horas que va a permitir actividades comerciales solo en días y de manera programada. Vamos a ver ahora un informe, ¿sí?, sobre cuál es la situación política y social entre ambos estados. Además de permitir mercados en días específicos en las provincias fronterizas con Haití, a partir del 13 de octubre, el presidente dominicano Luis Abinader explicó que se abrirán corredores comerciales provisionales para facilitar el envío de alimentos y medicinas a la vecina nación. Más bien se va a permitir las comidas y medicinas esenciales. Nosotros ya hemos cumplido con nuestros objetivos. En ese sentido, tanto con la apertura del canal La Vigía, como explicó también Homero, como también con la misión de pacificación, y estamos correspondiendo ya a esas acciones en base al interés nacional y a nuestra seguridad. Previo a las declaraciones del jefe de Estado, el vocero de la presidencia detalló un total de 7 medidas que se adoptarán en la línea fronteriza, que incluyen el cierre total en materia migratoria y fortalecer la vigilancia militar en la zona. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano. Representantes de organizaciones comerciales saludaron las medidas y pidieron al gobierno y al pueblo haitiano no boicotear la reapertura de los mercados en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Pedernales e Independencia. En la medida que esto se haga y que los mercados binacionales comiencen a operar, esto va a dar resultados. Ojalá que el pueblo haitiano entienda la bondad de esta medida y que no inicien un proceso de boicot a los productos dominicanos. El gobierno dominicano dispuso el cierre total de la frontera con Haití el pasado 15 de septiembre en reclamo de que los haitianos detengan la construcción de un canal en el río Masacre que comparten ambos países. La decisión de reabrir los mercados y permitir corredores comerciales se adopta luego de que República Dominicana habilitara otro canal en su territorio con el que pretende garantizar agua del referido afluente para sus productores agrícolas. Y nuevamente en el programa de hoy hacemos un repaso de lo que viene sucediendo en Guatemala, porque sus habitantes hace una semana que realizan bloqueos, paros generales, están repudiando y exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Los guatemaltecos siguen saliendo a las calles, acusan a la fiscal general, como decíamos, de intervenir en el proceso judicial y también de una persecución política contra el presidente electo Arévalo. Vemos el informe. En el inicio de la segunda semana de las protestas, miles de guatemaltecos salieron a las calles de todo el país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusan de interferir en el proceso electoral del país latinoamericano y de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Se registraron choques con la policía, también hubo varios heridos. Nosotros estamos aquí
es peleando por nuestra libertad y como yo he dicho, nosotros desde ayer estábamos aquí con mis hijos, con mis dos hijos, uno de 5 y uno de 4 años, estábamos pacíficamente y nadie levantó la voz cuando empezaron estos y un grupo que se infiltró. Y empezó todo, señores, y empezaron a tirarle a los niños, a la gente adulta mayor. Coreando consignas como fuera corruptos y fuera golpistas, los indignados expresaron su rotundo rechazo a la decisión de la Fiscalía General de allanar el Tribunal Electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda en junio y agosto pasados. Denunciaron que las actuales autoridades, en colusión con la Fiscalía, pretenden socavar los resultados de los comicios presidenciales en los que resultó ganador Bernardo Arévalo. Es un golpe de Estado provocado para que los corruptos sigan manejando este país. Si esto no hubiera una solución para esta semana, el presidente también tiene que renunciar, porque él es el que puso a la señora en ese puesto, ¿verdad? Y que renuncie al presidente. No obstante, la fiscal general hace oídos sordos y ha descartado en reiteradas ocasiones la renuncia. Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei criticó enérgicamente las protestas y los bloqueos de las carreteras, aseverando que reciben financiamiento desde el extranjero y omitió hablar de Consuelo Porras. Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales. Los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada. Generan el desabastecimiento de insumos, atentan contra la vida de los guatemaltecos e incluso promueven medidas de hecho que están totalmente al margen de la ley. A su vez, el presidente electo Bernardo Arévalo considera que los funcionarios de la Fiscalía atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la presidencia el 14 de enero. Y aquí la primera pausa, como siempre, Informe del Sur. Le dejamos aquí en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en la semana también en las repeticiones y a través de nuestro canal de YouTube y nuestra fanpage. Ya venimos, no se vayan. Y en este segundo bloque arrancamos y nos quedamos en nuestro país porque fue una semana con muchísimas actividades políticas. Y esto comenzó el día domingo con la segunda parte del debate, que por otro lado todos esperábamos. Pero bueno, finalmente se dio, como decíamos, este debate entre los candidatos a presidente en las próximas elecciones que van a tener lugar dentro de pocos días nada más, el próximo fin de semana. Pero bueno, empecemos a ver cómo arrancó la semana en cuanto a información política. Lo vemos. Acalorado segundo debate presidencial en Argentina. Los aspirantes a suceder a Alberto Fernández al frente del país volvieron a cruzarse el domingo, con fuertes reproches a Javier Milei. Las encuestas colocan al candidato libertario en primer lugar para la elección del 22 de octubre, aunque vaticinan un balotaje. Lo que está planteando Milei básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud. Milei quiere liberar las armas, y con las armas liberadas, ¿saben dónde cae? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas Argentinas. El debate giró en torno a la producción y el trabajo, la seguridad y la protección del medio ambiente. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. El debate también se caldeó entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, quienes según los sondeos se disputarían el pase al balotaje. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar?
Bueno, en primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canyengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Para ganar en primera vuelta se requiere 45% de los votos, o un 40% con una diferencia del menos 10 puntos respecto al segundo candidato. Si nadie obtiene ese resultado, habrá una segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. Seguimos con Argentina. El dólar, como siempre, protagonista y sobre todo en épocas tan cercanas a las elecciones, pero en este caso logró cruzar la barrera de los 1000 entre subidas y bajadas. Bueno, siempre hablamos, por supuesto, del dólar blue o dólar ilegal. Y esto sucedió, sí, tras los dichos de uno de los candidatos a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, al decir o al referirse al peso como una moneda que ya no tiene valor, y también al advertir a los ahorristas que no renueven sus plazos fijos de sacar los pesos del sistema financiero argentino. Veamos cómo fue. Cruce de acusaciones en medio de la campaña presidencial argentina. El candidato libertario Javier Milei y el presidente Alberto Fernández se señalaron mutuamente el miércoles por la crisis cambiaria que hundió el valor del peso. Entonces, si el gobierno, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo. Fernández denunció penalmente por intimidación pública al ultraderechista Milei, favorito en las encuestas, a quien responsabilizó por la caída de la moneda en el mercado informal, que cotizó 1.010 pesos, y 365 en el mercado oficial. Un día antes, el tipo de cambio paralelo, conocido como dólar blue, había sobrepasado la barrera psicológica de los 1.000 pesos, después de que Milei recomendara no renovar plazos fijos en moneda nacional. Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, le decimos lo siguiente: hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina. La denuncia del presidente incluyó a Ramiro Marra y a Agustín Romo, dirigentes del partido La Libertad Avanza de Milei, quienes también escribieron mensajes en las redes sociales incitando a la población a no ahorrar en pesos y comprar dólares. Argentina atraviesa una grave crisis económica con una inflación anualizada de más de 120%, una pobreza de 40% y una fuerte escasez de divisas que el gobierno relaciona con una grave sequía que afectó la producción agrícola, el mayor sector exportador. En las últimas encuestas, a menos de 2 semanas de la primera vuelta electoral, Milei aventaja a Massa y a la derechista Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Intensa semana. Afortunadamente ya estamos en fin de semana y luego faltan solo 4 días hábiles para para la realización de las elecciones presidenciales en la República Argentina. Pero vamos a detenernos un poquito sobre el dólar y le vamos a explicar de alguna manera de qué se trata la dolarización, por supuesto propuesta, como todo el mundo sabe, del candidato Javier Milei. Para esto vamos a ver un recorte de Nicolás Goodman y luego, ¿sí?, vamos a escuchar una reflexión que hizo tras los dichos ya mencionados de Javier Milei. En Argentina hay un sector que propone una dolarización como la de Ecuador. La única política de Estado que tiene Ecuador es la dolarización, porque es el mecanismo por el cual no los roban más. Tienen números altísimos en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales y hay muchos, principalmente jóvenes, que apoyan la medida. A mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? Dólares. Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares, si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso dónde lo lleva? Y a ver, es cierto que Argentina tiene un problema con el peso por la historia de inflación, de devaluación, de confiscación de depósitos, y por eso tenemos muchos precios en dólares y si nos alcanza, ahorramos en dólares. ¿Ahora ahorran en dólares o en pesos? Yo en dólares, ¿no? Así que dijimos, vamos a analizar seriamente de qué se trata la dolarización con sus pros y sus contras y también ver qué pasó en Ecuador. Según la propuesta de los economistas Emilio Campo y Nicolás Cachanowski, que es la propuesta más concreta sobre el tema en Argentina y la que aplicaría el candidato Javier Milei, la idea es permitir la libre competencia
competencia de monedas, pero el dólar sería la moneda tomada como unidad de valor y también con la que se pagarían los impuestos. Para esto habría que pasar por el Congreso y aprobarlo, lo que ya sería un primer problema, aunque Milei dice que podría hacerse por consulta popular o referéndum, etc. La cuestión es que según la propuesta, para aplicar la dolarización habría que, abro comillas, convertir toda la oferta monetaria de pesos a dólares. Y acá está el segundo problema. ¿A cuánto se dolariza? Lo que depende de la cantidad de dólares que tenés. Bueno, así que muchos economistas de distintas ideologías se pusieron a calcular cuánto era el total de la oferta monetaria, incluidos depósitos en pesos, dividido la cantidad de dólares. Y el resultado, el tipo de cambio de esta dolarización sería, acá pongamos redoblantes. Bueno, en realidad no tantos redoblantes, que para ser justos no hay un número de consenso, pero sí sabemos que va a ser alto. Y nos da un tipo de cambio de 2.280, ¿no? Y sería algo parecido a 3.000 pesos por dólar. Si vos haces la cuenta de dividir las reservas que hay en el Banco Central, lo poquito que queda en el Banco Central, por la cantidad de pesos y le sumás la cantidad de pesos que hay en pasivos remunerados, o sea, en plazos fijos y en otros pasivos remunerados en los bancos, la cuenta te da 8.000. Dolarizar o con un dólar de 10.000 o duplicando la deuda externa en 160.000 millones de dólares. Si no hay dólares, ¿qué querés dolarizar? Está bien, pero pará, seamos buenos y tomemos el tipo de cambio más conservador para ver cuánto sería el sueldo promedio en dólares. Hoy el sueldo promedio en Argentina es de 200.000 pesos. Hagamos eso dividido 2.200 y eso nos da un sueldo promedio de 90 dólares, lo que obviamente es una locura. Y no lo digo solamente yo, sino que hasta el economista que propone la dolarización estaría de acuerdo. Primero que no podés dolarizar esos valores y no tendría sentido. Si la opción de dolarizar fuera dolarizar a 2.000 pesos, no sería una opción. Ah, bueno, perfecto. Entonces díganos, por favor, de dónde sacaríamos los dólares y por favor explíquelo de la forma más confusa posible. El Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Los pasivos hoy son 45.000 millones de dólares. Son 30.000 millones del ELIC. Te estoy hablando todo al CCL, al contado con liquidación. ¿Qué tenés del lado del activo? Vos tenés 2.000 millones de dólares de reservas netas, es decir, agarrás todas las reservas brutas, le quitas los encajes, los depósitos en dólares, le quitas los swaps con China y todos los otros swaps y te quedan más o menos 2.000 millones. Los economistas te dicen, estos activos, estas letras, adelantos, te valen cero. No valen cero. Los bonos valen entre 25 y 30 centavos. Tenés que canjear los bonos que tiene el Banco Central por otros bonos, que son los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, que tienen valor. Los que defienden la dolarización en realidad dicen que los bonos y demás instrumentos del Estado argentino como letras van a subir después de la dolarización, porque los mercados van a entusiasmarse, excitarse financieramente hablando, lo que puede hacer que el precio se erecte, o sea, suba, y que podamos vender carísimo lo que hoy vale casi nada, y nos entren muchos dólares, o sea, un clímax económico. Que esos activos que tiene el Banco Central de piso en un gobierno que apunte a ser Sri Lanka. No estamos hablando ni pero Suiza ¿quién ni se Nueva lo va a comprar esos bonos? Usted se convierte en Sri Lanka, valen 50. El tema es que incluso si eso pasa, si inundás el mercado con activos argentinos, esos activos en realidad no subirían tanto de precio por un tema de oferta y demanda, como diría un amigo que estudia administración de empresas. Pero te dicen que no son solo los bonos lo que va a subir, sino que en el espíritu de este optimismo volverían a Argentina los miles de millones de dólares que los argentinos tenemos afuera del sistema. Y se calcula que son 260.000 millones de dólares, lo que básicamente cambiaría la situación del país. Pero como ves, estamos hablando en condicional, de cosas que esos economistas creen que podrían ocurrir, contra muchos otros economistas que ven muy difícil que todo esto ocurra. Están suponiendo que por el mero anuncio de una dolarización, por la mera llegada de una persona distinta o de un gobierno distinto, se le va a abrir el mercado de capitales a la Argentina. El riesgo es que por esta dificultad técnica de aplicar la dolarización que te estamos comentando y por el trauma en el ingreso que puede producirse, en realidad todo esto se ponga todavía peor. O sea, que la dolarización produzca una crisis social producto de la caída violenta de los ingresos, que el mercado no traiga esas inversiones, que los bonos y letras del Estado no suban, que los pocos dólares que quedaban en el país salgan del sistema de estampida, y ahí el riesgo es que la dolarización se termine concretando un tipo de cambio ridículamente alto y de forma traumática. Y en un mal escenario, eso generaría más desempleo y más pobreza. Y muy posiblemente, para sostener la situación social, el gobierno tendría que tomar crédito, o sea, endeudarse. Lo que pasó en Ecuador. Los países que dolarizaron su economía son El Salvador, Panamá, Zimbabue y Ecuador. Y otros tan chiquitos que ni sabía que existían, como Guam, Timor Oriental, Bonaire, Estados Federados de Micronesia y algunos más así. Y si tenés la sensación de que no hablamos de países que se han convertido en superpotencias mundiales, es una sensación correcta. Correcto. Hay algo que pasa con Javier Milei que él no puede ocultar. Necesita que el dólar se vaya al carajo para poder aplicar su plan de dolarización. Algo parecido a una hiperinflación. Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. ¿Están todas las fallas anteriores del gobierno nacional? Claro, pero esta corrida es
todo de Milei. Es medio una profecía autocumplida lo de Milei. Te dice, se va a ir todo al carajo, él tiene responsabilidad porque obviamente es un candidato presidencial que tiene poder, sus declaraciones son importantes y además se beneficia a él políticamente porque que el dólar esté en Narnia para él es positivo. Porque claro, dolarizás a un dólar más alto, necesitas menos dólares para dolarizar la economía. Para que Milei pueda aplicar lo que prometió, necesita que haya una crisis económica. Por ahora, no hay más nada que decir. Solo que nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Volvemos, tercer bloque y último, aquí en Informe del Sur. Nos vamos a Chile y vamos a ver dónde hay proyectos extractivistas de empresas, obviamente transnacionales, desplegadas en distintas partes de Chile, que violan, otra vez, los derechos humanos de los pueblos originarios. Varios expertos en la materia, junto con comunidades indígenas, han realizado, un análisis de las implicancias jurídicas de las violaciones de estos derechos fundamentales a manos de las empresas multinacionales. Expertos en derechos humanos, junto a comunidades indígenas, analizaron las implicancias jurídicas de las violaciones a los derechos fundamentales a manos de empresas privadas, las que, motivadas por el extractivismo, vulneran a los pueblos originarios en Chile. Responsabilidad que tienen las empresas forestales, por ejemplo, en el conflicto que vivimos y de que el Instituto es testigo, y cómo el marco regulatorio internacional puede contribuir a que se responsabilicen de las consecuencias que se ha generado el monocultivo. De legislaciones que ya empiezan a establecer mecanismos obligatorios para las empresas para que éstas respeten los derechos humanos, respondan por las violaciones de derechos humanos, daños a los derechos humanos y al medio ambiente que se produce en su cadena productiva. Los proyectos comerciales de las empresas privadas llevan a violaciones de los derechos humanos. Proyectos eólicos que suponen altas inversiones, alto impacto sociomedioambiental, sin consulta previa a las comunidades que se van a ver afectadas, que tienen que soportar los efectos negativos de esos proyectos de inversión. La minería se sobrepone al territorio de los pueblos Aymara, Quechua, Coya, Licanantay, la forestación, los monocultivos en particular al territorio de ocupación tradicional mapuche y la salmonicultura se sobrepone a los canales interiores, mares adyacentes de Huilliche, Cahuáscar y Yagán. Víctimas y testigos de pueblos originarios dan fe de distintas situaciones. Las empresas forestales no respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas, donde permanentemente son violentados con sus distintas inversiones que realizan en nuestro territorio y principalmente en la destrucción de la biodiversidad. Afectaciones en cuanto a la salud, en cuanto al medio ambiente, a la flora y fauna y también a todo lo que conlleva un impacto ambiental negativo. Y eso creo que el Estado de Chile está desamparándonos. Esta temática será analizada en el Foro Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos entre el 10 al 12 de octubre en la capital chilena de Santiago, a objeto que el Estado de Chile pueda avanzar en la protección de los pueblos frente a las empresas y que las mismas respeten los derechos humanos. Nos quedamos en Chile. 50 años del asesinato de Víctor Jara. La Corte Suprema de Justicia de Chile condenó a 7 militares por el secuestro y posterior muerte de Víctor. Vamos a mostrarles un repaso de lo que ha sucedido y también, nos vamos a dar una vuelta por la obra del cantautor Víctor Jara. A 50 años de la muerte de Víctor Jara, la Corte Suprema de Chile condenó a 7 militares con penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del músico.
Víctor Jara es considerado un símbolo de la nueva canción chilena, un movimiento musical y social que tuvo su auge durante los 60 y 70. Su asesinato fue uno de los más emblemáticos de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó entre muertos y desaparecidos 3.200 víctimas. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. A Jara lo detuvieron en la Universidad Técnica del Estado el 16 de septiembre del 73. Habían pasado 5 días del derrocamiento al presidente Salvador Allende. Una vez que lo arrestaron, fue sometido a diferentes torturas y finalmente asesinado a 44 balazos. Para la justicia, las agresiones tuvieron como principal causa su actividad artística, cultural y política, que estaba estrechamente vinculada al gobierno derrocado de Allende. Al cuerpo lo tiraron a la calle y al ser identificado por varios ciudadanos, fue entregado a su familia, que decidió sepultarlo en secreto. Con clásicos como El derecho a vivir en paz o Manifiesto, Víctor Jara nunca se alejó de la realidad social y política de su país. Con la igualdad y la justicia como bandera, es considerado un símbolo de la canción de protesta en toda América Latina. Nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, crea, se multiplica porque existe el amor. Como cada semana ha sido un placer contarles, como dije en el principio, qué sucede en esta pequeña porción del mundo. Nos encontramos Dios mediante la semana que viene. Que tengan todos un excelente fin de semana largo. Con Víctor Jara hasta el fin, tu canción de esperanza.